Nadie nos dio refugio. Una anciana apache llegó con sus 2 hijas a la puerta de un vaquero. Mira hasta el final para descubrir un poderoso mensaje sobre compasión y valentía. Suscríbete para más historias del oeste reales y emotivas. La anciana apache se detuvo al borde del porche del vaquero, mientras el viento del atardecer arrastraba polvo sobre la tierra seca. Su espalda estaba encorvada por los años, pero sus ojos permanecían agudos, cargando décadas de pérdida y resistencia. Detrás de ella, 2 niñas pequeñas se aferraban a su chal gastado, con los dedos temblando de frío y miedo. Habían caminado todo el día, quizá incluso más tiempo, a través de una tierra que no mostraba misericordia con los débiles. Cuando la mujer finalmente habló, su voz apenas se elevó por encima del viento. Nadie nos da refugio, dijo. Todas las puertas se nos cierran. Samuel Carter, el vaquero que era dueño de aquel rancho solitario, los observó en silencio. Ya había visto el hambre antes. También había visto la desesperación. Pero había algo más pesado en la forma en que las niñas evitaban su mirada, como si la esperanza misma hubiera aprendido a permanecer en silencio. El pueblo cercano había dejado claras sus reglas. Los apaches no eran bienvenidos. Ayudarlos significaba problemas, quizá incluso violencia. Samuel lo sabía mejor que nadie. Aún así, notó las grietas en los pies descalzos de las niñas. La manera en que las manos de la anciana temblaban mientras intentaba mantener a sus hijas en pie. No suplicaron, simplemente esperaron. El cielo se oscurecía con rapidez. Las nubes avanzaban prometiendo una noche fría. Samuel recordó otra tormenta, años atrás, la noche en que su esposa murió, y cómo los extraños le cerraron las puertas porque el dolor hacía sentir incómoda a la gente. Tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo ese mismo vacío regresaba. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. Nadie nos da refugio. No era una exigencia, solo una verdad moldeada por el sufrimiento. Finalmente, Samuel dio un paso atrás desde la entrada. Pueden quedarse, dijo despacio. Solo por esta noche. Las niñas inhalaron con fuerza, como si no esperaran que la bondad pudiera sonar real. La anciana inclinó la cabeza y murmuró algo en su lengua, con los ojos brillando por lágrimas contenidas. Dentro de la casa, el calor del fuego las envolvió. Las niñas se sentaron juntas en el suelo, temerosas de tocar cualquier cosa. La anciana permaneció de pie, como si el refugio fuera un privilegio que pudiera desaparecer si se sentaba. Samuel colocó pan y agua sobre la mesa y se apartó, dándoles espacio. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, el viento aullaba afuera. Samuel aún no lo sabía, pero al abrir esa puerta ya había puesto algo en marcha, algo que no tendría un final sencillo. Con solo una noche de refugio, la mañana llegó en silencio, como si la propia tierra dudara en perturbar la frágil paz dentro de la casa del rancho. La buena anciana apache ya estaba despierta cuando Samuel entró en la habitación principal. Estaba sentada cerca de las cenizas frías del fuego, con las manos entrelazadas sobre el regazo, los ojos atentos a pesar del agotamiento grabado en su rostro. Las 2 niñas dormían muy cerca de ella, respirando lenta y profundamente, con los cuerpos finalmente relajados tras una noche sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, habían dormido bajo un techo sin escuchar pasos afuera. Samuel vertió agua en una taza de lata y la dejó cerca de la mujer. Ella asintió en señal de agradecimiento, pero fue la primera en hablar. «Mi nombre es Ayana», dijo en voz baja. «Ellas son mis hijas. Sus padres fueron arrebatados cuando el invierno fue cruel». No dio más explicaciones y Samuel no preguntó. Algunas pérdidas eran demasiado profundas para las palabras. Les entregó pan y carne seca. Las niñas despertaron y aceptaron la comida con manos cuidadosas, masticando despacio, como si hubieran aprendido que comer demasiado rápido traía consecuencias. Samuel las observó de reojo y sintió que algo se le apretaba en el pecho. Había alimentado a muchas personas antes, pero esto era distinto. Esto se sentía como una responsabilidad. Mientras el sol ascendía, Ayana se movía por la habitación, barriendo el suelo en silencio y acomodando lo poco que había para acomodar. Se comportaba como alguien que intentaba ganarse el derecho de existir en un lugar que nunca fue pensado para ella. Cuando Samuel le dijo que no necesitaba trabajar, ella negó con la cabeza. «La bondad debe ser respetada», respondió. Cerca del mediodía, Samuel salió al exterior y se quedó inmóvil.
Huellas frescas de cascos marcaban la tierra húmeda cerca de la cerca. Alguien había pasado por allí durante la noche. Su mandíbula se tensó. En esas tierras, las noticias viajaban rápido, especialmente cuando el miedo guiaba el camino. Antes de que pudiera regresar al interior, apareció un jinete en el camino, luego otro más. Sus miradas se dirigieron directamente a la casa. «Oímos que estás dando refugio a apaches», dijo uno de ellos, sin molestarse en saludar. «Eso es un error». Samuel se mantuvo firme, bloqueando la entrada. «Son mujeres y niñas». El jinete soltó una risa burlona. «Eso no le importará a todo el mundo». Cuando los hombres se marcharon, levantando polvo a su paso, el silencio que quedó se sintió más pesado que antes. Dentro de la casa, Ayanna lo había escuchado todo. Se encontró con la mirada de Samuel con una calma llena de comprensión. «Deberías enviarnos lejos», dijo con suavidad, «antes de que te hagan sufrir por nuestra culpa». Samuel miró a las niñas y luego volvió a mirarla a ella. «No lo haré», respondió. Y en ese momento comprendió que el refugio ofrecido por una sola noche ya se había convertido en una postura de la que no podía apartarse. La advertencia no tardó en hacerse realidad. Al caer la tarde, el aire alrededor del rancho se sentía tenso, como si la propia tierra supiera que se acercaban problemas. Samuel regresó de revisar la cerca más lejana y se detuvo de golpe al ver una columna de humo elevándose hacia el cielo. Una de las puertas para el ganado yacía ennegrecida y rota, la madera aún caliente por el fuego. Cerca de allí, su barril de agua había sido destrozado. El agua, tan valiosa, se filtraba inútilmente en la tierra seca. Aquello no había sido un accidente, era un mensaje. Dentro de la casa, las niñas gritaron cuando un sonido seco partió el aire. Una bala atravesó la cerca y se enterró en el suelo a pocos metros de distancia. Ayanna estrechó a las niñas contra su pecho, susurrando con urgencia en su lengua. Su voz se mantenía firme, aunque sus brazos temblaban. Ya había vivido amenazas como aquella antes. El miedo le era familiar, pero rendirse no lo era. Samuel cargó su rifle con calma y determinación. No tenía intención de perseguir a nadie, pero tampoco permitiría que la intimidación decidiera por él. Salió al porche y recorrió con la mirada la luz que se apagaba. A lo lejos, algunos jinetes permanecían a cierta distancia, lo suficientemente lejos para ocultarse, lo bastante cerca para recordarle que estaba siendo observado. Ayanna salió detrás de él a pesar de su protesta. «No volveré a huir», dijo colocándose a su lado. Su voz tenía una fuerza serena que incluso a ella misma la sorprendió. «Huir te arranca pedazos cada vez», continuó. «Llega un momento en que no queda nada más que entregar». Cuando cayó la noche, aparecieron más jinetes formando un círculo impreciso alrededor del rancho. Al frente de ellos estaba el sheriff, con la placa brillando bajo la luz de la luna. Descendió de su caballo con lentitud, cada paso lleno de confianza. «Has sido advertido, Samuel», dijo. «Entrégalos. Esta tierra no es para los suyos». El corazón de Samuel latía con fuerza, pero mantuvo el rifle apuntando hacia el suelo. «Esta tierra no pertenece a la crueldad», respondió. «Y no entregaré a mujeres y niñas». El sheriff soltó una risa fría, pero el sonido se apagó cuando un ritmo grave comenzó a extenderse por las colinas. Un tambor. Luego otro más. Sombras se movieron a lo largo de la cresta, mientras exploradores apaches se rebelaban en silencio, atentos y firmes. No levantaron armas. No avanzaron. Su sola presencia lo cambió todo. El sheriff vaciló. Un enfrentamiento allí no terminaría de forma limpia, y él lo sabía. Tras una larga y amarga pausa, hizo una señal a sus hombres para que se retiraran. «Esto no ha terminado», advirtió antes de montar su caballo y alejarse. Cuando el polvo finalmente se asentó, las niñas se aferraron a Samuel, llorando de alivio. Ayanna cerró los ojos y respiró hondo, porque por primera vez en muchos años, alguien se había mantenido firme por ellas. Los días que siguieron se sintieron distintos, como si el rancho hubiera cruzado una línea invisible. La amenaza se desvaneció, pero el silencio que quedó tenía peso. Los vecinos observaban desde la distancia, inseguros de si Samuel Carter era un necio o un hombre con más valentía que sentido. Ayanna y sus hijas permanecieron allí, moviéndose con cautela al principio, todavía esperando que la puerta se cerrara en cualquier momento. Pero cada amanecer llegaba sin violencia y con él comenzó a crecer una frágil sensación de pertenencia.
Las noticias viajaron más allá del pueblo, llevadas por jinetes y susurros. Una tarde, un pequeño grupo de ancianos apaches apareció en el límite de la tierra. Llegaron sin las armas en alto, con una postura tranquila pero alerta. Samuel salió a su encuentro y los recibió a mitad del camino, con las manos abiertas en señal de respeto. Hablaron en voz baja. Le agradecieron por proteger a Ayanna y a las niñas cuando nadie más lo había hecho. No hubo oro ofrecido ni recompensas dramáticas. En su lugar, prometieron protección, comercio justo y paz. En una tierra gobernada por el miedo, la confianza valía más que el dinero. La vida comenzó a acomodarse lentamente a un nuevo ritmo. Las niñas volvieron a reír, con voces ligeras y sin temor. Aprendieron a montar a caballo por las llanuras abiertas, dejando atrás el miedo y ganando seguridad. Samuel les enseñó a reparar cercas y a cuidar de los animales. A cambio, ellas compartieron historias y canciones transmitidas de generación en generación, llenando la casa con sonidos cargados de historia, pérdida y supervivencia. El rancho ya no se sentía vacío. Ayanna observaba todo en silencio, con una gratitud profunda. La edad le había arrebatado muchas cosas, pero no su dignidad. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente y teñía el cielo de tonos dorados y rojos, Ayanna se colocó junto a Samuel en el porche. La tierra se extendía ante ellos, tranquila por primera vez en muchos años. Nadie nos dio refugio, dijo en voz baja. Llamamos a muchas puertas. Todas se cerraron. Samuel negó despacio con la cabeza. No viniste pidiendo refugio, respondió. Viniste a recordarme quién se suponía que debía ser. Ayanna sonrió. Fue una sonrisa pequeña y cansada, pero llena de significado. Sabía que aquel lugar nunca sería completamente suyo, pero era seguro, y la seguridad era un regalo que pocos le habían ofrecido en esta vida. Con el tiempo, el rancho comenzó a ser conocido, no por el conflicto, sino por la misericordia. Los viajeros hablaban de él en voz baja, como de un lugar donde el odio se detenía en la entrada. Todo porque un hombre eligió la compasión en lugar del miedo, y porque una anciana se atrevió a llamar a una puerta cuando la esperanza estaba casi perdida.